Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 13 de marzo de 2023 y esto es La Contracrónica. El Silicon Valley Bank quebró el viernes tras una rápida corrida bancaria. Acto seguido, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, más conocida por sus siglas FDIC, intervino el banco a través de una nueva entidad llamada Bank of Santa Clara, a la que se transfirieron todos los depósitos. El Silicon Valley era el 16º banco más grande de Estados Unidos. A 31 de diciembre del año pasado contaba con 209.000 millones de dólares en depósitos, lo que convierte su bancarrota en la mayor desde que quebró el Washington Mutual en septiembre de 2008. Como suele suceder cada vez que un banco se va por el desagüe, todo sucedió muy rápido. La empresa matriz del Silicon Valley, una empresa llamada SVB Financial Group, buscaba compradores poco antes de su quiebra, ya que no habían tenido suerte tratando de colocar bonos y acciones en el mercado. Los reguladores no estaban dispuestos a esperar e intervinieron en el acto. El Departamento de Protección e Innovación Financiera de California cerró el banco y lo puso bajo el control de la FDIC. El jueves, los clientes habían intentado retirar 42.000 millones de dólares, aproximadamente una cuarta parte de los depósitos totales del banco. Esta avalancha destruyó el balance del Silicon Valley, que el jueves por la noche tenía un saldo de caja negativo de casi 1.000 millones de dólares y ya no podía efectuar pagos. La cuestión es que, según los propios reguladores, el banco se encontraba solo un día antes en perfectas condiciones financieras. Unas horas después era insolvente. El Silicon Valley Bank fue fundado en 1983, es decir, hace ya tiempo, hace 40 años, pero no fue hasta finales de los 90 cuando empezó a expandirse en serio. No era un banco al uso, sino uno de nicho muy especializado en atender al ecosistema de emprendimiento de la Bahía de San Francisco. Se le conocía como el banco de las startups, pequeñas empresas emergentes, a menudo recién nacidas, que se valían del SVB para sus operaciones bancarias. La bonanza de la industria tecnológica de estos últimos años benefició mucho a la entidad, que creció junto a sus clientes. Las empresas depositaban en él el dinero obtenido tras las rondas de financiación, lo que le permitió disfrutar de unas cuentas muy saneadas. Ese dinero lo invertían, por lo general, en títulos del Estado, la clásica estrategia de tomar depósitos a corto plazo y prestar a largo plazo. Aunque sus pasivos estaban respaldados por activos presuntamente seguros como los bonos del Tesoro, cuando los tipos de interés suben, los bonos pierden valor. Deben mantenerse hasta su vencimiento o incurrir en pérdidas cuando se venden. El año pasado, la Reserva Federal empezó a subir los tipos para frenar la inflación. Las empresas recurrieron entonces a sus fondos, depositados en el banco, que contemplaba impotente cómo le salía el dinero, pero también cómo no entraban nuevos clientes. Los tipos de interés, entre tanto, hicieron mella en el valor de la cartera de bonos adquiridos por el banco, obligándole a captar dinero fresco, capital fresco. En este punto, contrató a Goldman Sachs para colocar acciones en el mercado, pero sin anunciarlo públicamente para no asustar a los inversores. A partir de ahí, todo se precipitó. Moody's informó a SVB que planeaba rebajar su calificación crediticia, algo que perjudicaría mucho al banco. Al día siguiente, las acciones de SVB cayeron en picado, alarmando a sus clientes, que corrieron a retirar sus fondos por miedo a una quiebra. En cuestión de horas, todo había terminado. Queda por saber por qué los reguladores fueron incapaces de ver lo que estaba sucediendo con más anticipación. También es una incógnita hasta qué punto esto se transmitirá por el sistema financiero. Pero lo que ya parece fuera de toda duda es que nos encontramos en pleno invierno del capital riesgo. La semana pasada terminó con una corrida bancaria, algo que a los que somos aficionados a la historia económica nos gusta ver en persona, ver cómo hemos estudiado las corridas bancarias del pasado y cuando vemos una en el tiempo de nuestra vida, pues nos gusta examinar cómo sucede exactamente qué es lo que pasa. Evidentemente, entiendo que a ningún aficionado a la historia económica le gusta que quiebren bancos ni que quiebren ningún tipo de empresa, pero bueno, ya que ha quebrado, te permite ver, suceden siempre rapidísimo, cómo han ido las cosas en la última semana de vida del banco. Las corridas bancarias no son habituales en nuestra época porque la verdad, bancos no hay demasiados. Este sector, el bancario, es un sector que se ha concentrado mucho en el último medio siglo y prácticamente todos los bancos son corporaciones de gran tamaño con un nombre además fácilmente reconocible.
Todo el mundo ha oído hablar, pues qué sé yo, del Bank of America o del Citibank o del Barclays o del HSBC o del BNP Paribas o del Wells Fargo o del Banco de Santander o del Deutsche Bank. Pero el que quebró el pasado jueves, el Silicon Valley Bank, no era ninguno de estos. De haber sido así, la cosa hubiera sido muy diferente. De haber quebrado el Barclays o el Santander o el Wells Fargo, en fin, estaríamos hablando ya de palabras mayores. Se trata de bancos inmensos con presencia multinacional y muchos miles de millones de dólares en activos. Lo que quebró fue un banco pequeño californiano llamado Silicon Valley. Era como os decía en la introducción, el 16º banco más grande de Estados Unidos y la verdad sea dicha, más allá del mundillo del capital riesgo y de la propia bahía de San Francisco, no era una entidad muy conocida. Pero claro, eso no quita para que la quiebra sea sonada. Si quiebra un banco en San Francisco, pues evidentemente sus ondas concéntricas se dejan sentir en todo el mundo. Y como tal, pues como banco que era y tenía su importancia, además tenía unos activos importantes en su mejor momento, pues hay que tomarla en consideración. Por resumirlo mucho y para que nos entendamos, la quiebra de Silicon Valley Bank, os la he explicado muy rápidamente en la introducción, se reduce a un simple paso en falso. Creció demasiado rápido, utilizando el dinero de los depositantes para invertir en activos mucho menos líquidos. Los depósitos eran a corto plazo, ya que sus clientes podían reclamar ese dinero en cualquier momento, mientras que los activos en los que invertían no se podían convertir en dinero a la misma velocidad. Un caso de manual de lo que se conoce como descalce de plazos. Por traerlo un poco a las relaciones personales, es como si yo a alguien le pido a un amigo, le pido que me deje 1.000 euros con la condición de que, o se los dejo yo a él, 1.000 euros, pero me pide la única condición que le pongo es que esos 1.000 euros estén a la vista y yo pueda recuperarlos cuando lo desee. Pero claro, él tiene la esperanza de que yo no lo haga, es decir, que pueda disfrutar de mis 1.000 euros el mayor tiempo posible. Así que él emplea esos 1.000 euros en comprar acciones o letras del tesoro. Si de golpe le pido, porque las cosas me han empezado a ir mal y necesito esos 1.000 euros, le pido que me reintegre los 1.000 euros cuanto antes, pues me encontraré con... o se encontrará él, mejor dicho, bueno, también me encontraré yo con el problema de que quizá no puede devolverlos, porque tardará un tiempo en disponer de los 1.000 euros malditos, ya que tiene antes que liquidar sus acciones y sus letras del tesoro al precio que se esté pagando por ellos en ese momento. Es decir, que seguramente lo tenga que hacer a descuento. Bien, esto es en pocas palabras, en poco más de un minuto, lo que ha pasado con el Silicon Valley Bank. Cuando los tipos de interés empezaron a aumentar el año pasado, no hace tanto, es un año exacto, justo en marzo del año pasado, marzo de 2022, además en la contracrónica el año pasado le di mucha importancia a esto de la subida de los tipos de interés y ya advertí que esto iba a traer mucha cola de todas las variedades de cola posibles, bien, también de quiebras de empresas. Y lo que no se podía ver, evidentemente, es que iba a quebrar un banco en California, pero entraba dentro de lo previsible. Empezó en marzo, Jerome Powell hizo la primera de las subidas, cuando abandonó ya la banda del 0%, 0,25% estaban exactamente, fue hace justo un año. A partir de ahí se les complicó mucho la cosa. Ojo, no solo a ellos, no solo al Silicon Valley Bank, sino también a sus clientes, que como os decía antes eran empresas en muchos casos recién nacidas, en otros tantos empresas pequeñas y sedientas de financiación. Con el mercado seco acudieron a sus ahorros, los que tenían depositados en el SVB, poniendo en jaque al propio banco. Eso obligó a los directivos del SVB a encender todas las alarmas. Claro, están empezando a llevarse el dinero y no hay nadie que lo reponga, es decir, no aparecen nuevos clientes porque no hay dinero fresco en el mercado para financiar nuevas startups y esto nos mete en un problema. Nuestro modelo de negocio funcionaba mientras esto fuese así. Así que tuvieron que salir al mercado en busca de dinerito fresco, para poder reintegrar a sus clientes lo que les habían depositado. Es decir, para encontrar dinero fresco de manera rápida no tenían otra más que emitir acciones o bonos para recuperar esa liquidez y poder hacer frente a las primeras retiradas de sus clientes. Pero claro, otros clientes se percataron de la jugada. Se asustaron, convencidos, ya sabemos lo miedoso que puede llegar a ser el dinero, convencidos de que el Silicon Valley Bank estaba en quiebra o muy próximo a la quiebra. Y corrieron
corrieron. Bueno, de ahí lo de corrida bancaria. En inglés se dice bank run, es decir, una corrida bancaria, es una traducción literal. Corrieron a recuperar cuanto antes su dinero, antes de que la cosa fuese a peor y me fuesen a llamar y ya no recuperasen, si no todo, al menos una buena parte de lo que tenían allí depositado. Bien, en 2 días, porque fueron 2 días exactamente, esto se despachó entre el miércoles y el viernes, el banco se había venido abajo. Nadie quería sus acciones o sus bonos y sus clientes, al grito de tonto el último, estaban llevándose lo que les pertenecía. Las preguntas que muchos se hacen ahora, y hay unas cuantas preguntas, en la prensa económica estadounidense está todo lleno de esta historia del Silicon Valley Bank, porque muchos temen que sea el primero, algo así como el canario en la mina, de algo que va a venir. Yo la verdad no lo sé porque no soy adivino, pero bueno, están haciéndose preguntas de todo tipo. Algunos se preguntan directamente: ¿cómo pudo ser tan rápido? ¿Cómo pudo quebrar un banco? Que vale, es cierto, no era el HSBC ni el Santander, pero, caray, es que fue una cuestión de horas. Y sobre todo, ¿cómo pudieron los reguladores permitirle crecer tan rápidamente y asumir tanto riesgo? Ojo, no es el único banco en problemas. La semana pasada, pues creo que fue 2 o 3 días antes de que quebrase el Silicon Valley, quebró otro banco californiano, pero no de San Francisco, sino de San Diego, llamado Silvergate Capital, un banco que se había especializado en Bitcoin y en las criptomonedas. Bueno, pues este quebró un par de días antes sin que nadie lo hubiese visto venir. Estos 2 casos, como vemos, además muy seguidos uno del otro, evidencian un problema de supervisión por parte de la Reserva Federal. Vale, es cierto, no era el Bank of America, pero eran bancos que tenían su importancia a nivel local y sobre todo a cierta escala. En el caso de las startups y demás, pues el Silicon Valley sí que era conocido. La Reserva Federal es, en definitiva, la entidad responsable de supervisar el sistema bancario estadounidense y justifica su existencia en eso mismo, desde que fue fundada hace más de 100 años. Vamos, que la Fed tiene una legión de supervisores y eso es lo que se supone que deben hacer, pero a la vista está que no lo han hecho. Los riesgos en los 2 bancos, tanto el Silvergate Capital como el Silicon Valley, estaban ahí y estaban ahí a simple vista. Tuvieron un rápido incremento de sus activos y de sus depósitos en sus balances, y esos activos los invertían en bonos hipotecarias de entidades patrocinadas por el Estado, cuya rentabilidad bajaba como consecuencia de la subida de los tipos de interés, cosa que estaba sucediendo. Todas estas cosas no tiene que verlas el ciudadano corriente, pero sí tienen que verlas o es la obligación, por lo menos, de verlas de los supervisores de la Reserva Federal. Lo de los tipos sí es público. Lo que está invirtiendo un banco pequeño, pues no es público. Bueno, no es público, es relativamente público, porque estas cosas sí se pueden llegar a saber, pero no tiene por qué ser del dominio público, quiero decir. En los últimos años, el Silicon Valley Bank creció además a un ritmo vertiginoso, y eso no se le ocultaba a nadie. Casi duplicó los depósitos solo a lo largo del año 2021. Los activos totales de su matriz, esta que os decía antes, el SVB Financial Group, eran de 211.000 millones de dólares a finales del año 2021, es decir, hace poco más de un año. Un año antes, a finales del año 2020, el año gordo de la pandemia, eran de 116.000 millones, lo que os digo, casi los duplicó. A finales del año pasado, de 2022, el SVB era la 16ª entidad de crédito más grande de Estados Unidos. Esto ya de por sí es llamativo, porque ha convertido su quiebra en la segunda más importante desde el año 2008, cuando Washington Mutual quebró. Bien, pues fue a raíz de todo aquello, lo que sucedió en 2008, cuando se creó, y recuerdo porque lo viví como periodista económico, no se hizo de un día para otro, les llevó varios años a crear una nueva arquitectura regulatoria diseñada para obligar a los bancos a controlar y a reducir el riesgo y evitar terremotos como el que sacudió el mercado en el último trimestre de 2008.
Dicho así de forma general, cuando un banco crece a mucha velocidad, está, aparte de dando alegrías a sus accionistas, está enviando una señal a los supervisores. No porque lo estén haciendo mal, que pueden estar haciéndolo estupendamente. De hecho, el SVB no estaba haciendo mal en crecer, todo lo contrario, iban bien las cosas en su negocio y es normal que la entidad creciese. Pero el supervisor tiene que fijarse, echar un ojo como mínimo, simplemente por prudencia, ya que el crecimiento en un sector como el bancario, un sector muy maduro, suele ser por lo general muy pausado. Con el SVB había un problema añadido, que los supervisores de la Reserva Federal tenían que conocer sí o sí. Casi el 90% de los depósitos que tenía no estaban aseguradas, algo que los hacía más propensos a fugarse en cuanto se presentasen problemas. Bueno, en tanto que la Corporación Federal de Seguro de Depósitos no respaldaba esos depósitos, así que tenían todas las posibilidades de, en cuanto las cosas fuesen un poquito mal, saliesen de allí corriendo. Si habían crecido tanto en tan poco tiempo, se debía a que estaban enfocados en, como os decía, en pequeñas empresas muchas veces recién nacidas, en otros casos empresas muy jóvenes que tenían unos pocos años a sus espaldas, dentro del ecosistema tecnológico este que hay en San Francisco y en su bahía, las conocidas como startup. Vamos, un nombre feísimo, por cierto, que se traduce literalmente como startup, pues sería algo así como empezar arriba, y que es decir, que en castellano no significa nada, pero que bien podríamos denominar algo así como empresas emergentes. Creo que esto lo propuso la Real Academia de la Lengua hace ya unos años y no me parece mala idea, porque empresa emergente, aparte de pronunciarlo bien cualquier hispanohablante, son dos palabras bonitas, mientras que startup suena casi como una bofetada. Pero bueno, llamémoslo empresas emergentes o startup. Este tipo de empresas suelen recibir mucho dinero para empezar los primeros meses y poner en marcha el negocio, especialmente en las startups de la Bahía de San Francisco. Estamos hablando de las mayores empresas emergentes del sector tecnológico de todo el mundo. Por lo tanto, reciben cantidades de dinero que muchas veces son mareantes. Estamos hablando de decenas o cientos de millones de dólares para empezar con una simple actividad, algo que evidentemente pues en España nos parece sorprendente. Aquí que se empiezan las empresas emergentes españolas empiezan con mucho menos dinero, pero allí hablamos de grandes cantidades. Bien, ese dinero lo han obtenido en lo que se conoce en el gremio como rondas de financiación. Inversores que apuestan por eso, a esto se le conoce como capital riesgo, venture capital en inglés, que va a dar, desde luego, si le va bien a esta empresa, pues les puede dejar muchos beneficios a estos inversores. Si les va mal, pues evidentemente lo pierden todo. El que no arriesga no gana, ya se sabe. Bien, pues ese dinero estos empresarios lo que hacían era meterlo en el Silicon Valley Bank, que además tiene un nombre perfecto, llaman el Banco de Silicon Valley, para ir disponiendo de él conforme lo iban necesitando para la actividad normal de la empresa. Compañías de este tipo, como es lógico, pues no quieren correr riesgos con sus depósitos, así que tan pronto como sospecharon que el Silicon Valley Bank se podía ir al garete, y la semana pasada para muchos de ellos era ya algo no posible, sino seguro, pues corrieron a recuperar su dinero y llevárselo a otra parte. Al tratarse de un banco de pequeño tamaño, el SVB tenía unas exigencias de liquidez menores que otros bancos más grandes. Y bueno, y de eso mismo se aprovechaban sus gestores tratando de sacar partido a ese dinero en mercados como este de los bonos hipotecarios de entidades patrocinadas por el Estado que os comentaba antes. Que bueno, en los tiempos de interés a cero, casi a cero, era de los pocos lugares donde se podía sacar algún beneficio. No mucho, pero sí algo. Vamos, lo normal. Realmente estos tipos de interés tan bajos lo habían distorsionado todo. Siempre va a haber un descalce de plazos en cualquier actividad bancaria, eso está claro, entre depósitos captados y créditos concedidos, pero en este caso el descalce era considerable. El negocio original de los bancos consistía en recibir depósitos de los ahorradores, dejarlos a la vista y prestar esos depósitos a otros clientes para que fuesen devolviendo el préstamo poco a poco con un interés. Ya está, y vivían de eso. En origen estoy hablando. Pero el SVB concentró su balance en activos a largo plazo, buscando beneficios para impulsar todo lo posible los resultados trimestrales de la entidad. Lo hizo. Y este es el problema de todo, porque si esto lo hubiera pasado en 2017 o 2018 es que no les hubiese sucedido nada, no hubiesen quebrado. Pero es que lo fue a hacer en el peor momento posible, justo antes y durante
estaba Jerome Powell subiendo tipos. Bueno, se puso, como os decía al principio del programa, en el mes de marzo de hace un año y no ha parado desde entonces. Recordemos que los tipos bajaron al 0,25%, los tipos de la Reserva Federal, quiero decir. En marzo de 2020, justo habían subido un poco antes, en la última época de Trump, y a partir de ahí fue llegar la pandemia, se pusieron nerviosos, vamos a ponerlos de nuevo al 0,25 exactamente, y ahí estuvieron hasta marzo del año pasado, es decir, durante 2 años. Desde entonces no han hecho más que subir. En mayo pasaron al 1%, en junio al 1,75%, en julio al 2,5%, en septiembre al 3,25%, en noviembre al 4% y en diciembre al 4,5%. Ya, la última subida tuvo lugar, hace unos días, en febrero de este año, del mes pasado, al 4,75%, que es donde están hoy. Lo más probable es que sigan subiendo. Algunos ya apuntan a que van a irse muy por encima del 5%, la verdad es que no lo sabemos. Pero claro, esto ya el SVB no lo verá porque ha sido nacionalizado por el Estado de California para liquidarlo de la forma más ordenada posible. Decidieron intervenirlo porque, a diferencia de lo que pasó en 2008, cuando el Bank of America o JP Morgan rescataron a bancos más pequeños, no sé si lo recordaréis, esta vez no apareció un caballero blanco dispuesto a echar un cable, ya que la última vez, y esto también es caprichoso, los reguladores les castigaron al Bank of America o a JP Morgan por los pecados de sus rescatados, así que no querían arriesgarse de nuevo a lo mismo. Pero si el SVB estaba condenado por la insensatez o la falta de miras de sus gestores, yo personalmente creo que es mejor dejar que quiebre, que cargar el rescate sobre los hombros de los contribuyentes, que no tienen ninguna culpa. Por 2 razones. La primera, por una cuestión de justicia. Es injusto que el contribuyente pague la mala gestión de un banquero. Y la segunda, porque entraña un riesgo moral evidente. Parece que no se ha aprendido de lo que sucedió en la crisis de 2008, cuando se rescató, los que en aquel entonces seguíais estos temas, recordad cuando se rescató a Bear Stearns. Y bueno, eso llevó a muchos a pensar que Lehman Brothers también sería rescatado con dinero público. Este es el riesgo moral del que hablo. Es que a este se lo han perdonado y le han rescatado, luego nosotros podemos seguir haciéndolo mal porque también nos van a rescatar. ¿O acaso somos menos que ellos? Es decir, puede haber un SVB 2 que esté en una situación parecida y que espere a que venga Papá Estado con el dinero de los contribuyentes. No parece, además, podríamos pensar, bueno, pues que esto podría tirar todo el sistema financiero por tierra, ¿no? No parece que por el tamaño que tiene el Silicon Valley Bank fuese a ocasionar una quiebra generalizada. Es decir, que no había riesgo sistémico, ni mucho menos. La disciplina del mercado debe prevalecer, siempre. A menos que exista, pues qué sé yo, el peligro de un colapso financiero total. Los inversores y clientes del Silicon Valley Bank se van a beneficiar de este modo de la largueza del Estado, del dinero de los contribuyentes. De cualquier modo, la quiebra de este banco es una lección de cómo la política monetaria no puede vivir al margen de la realidad económica, cosa que hace bastante a menudo, por cierto. Pero en cambio, lo que vive es muy pegada a las necesidades de los políticos. No le interesa la realidad económica, pero sí la realidad política. Los tipos de interés subieron hace un año, no por nada, sino porque no les quedaba más remedio, porque los políticos querían tipos de interés bajo, pero claro, siempre que la inflación no fuese muy alta, y la inflación ya era muy alta. De no haber subido tanto, los tipos de interés seguirían a cero y se seguirían tomando malas decisiones como las que tomaron los directivos del Silicon Valley Bank. Que no se nos olvide. Ya digo, no fue una cosa porque tenían dos manzanas en la balanza y una pesaba más que la otra, nada más. Si no, no los hubiesen jamás, bajo ningún concepto, ni en Estados Unidos ni en Europa, hubiesen subido ni una décima los tipos de interés, y aún así lo hicieron tarde. Habría que preguntarse también si fue necesario mantenerlos tan bajos durante tanto tiempo. Los problemas luego siempre aparecen cuando la Reserva Federal tiene que corregir sus propios errores. Los errores que ha mantenido de manera persistente y obstinada durante demasiado tiempo. Si bien los grandes bancos hoy están mucho mejor capitalizados de lo que estaban en el año 2008, hay algunos bancos, especialmente en Estados Unidos, bancos regionales, bancos pequeños, que pueden ser vulnerables a quiebras, especialmente si están sobreexpuestos en ciertos negocios como este de las empresas emergentes. Nadie debería sorprenderse, en una palabra, de que se empiecen a acumular cadáveres. En economía, los efectos no siguen inmediatamente a la causa.
suele tomar algo de tiempo. Los errores de hace meses e incluso años son los que se están empezando a pagar hoy. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Ricardo, que nos habla sobre los problemas que está atravesando el gobierno de Pedro Sánchez a causa de la ley del solo sí es sí. Hola Fernando, buenos días. Quisiera trasladarte una reflexión para ver si la comentas con los demás contraescuchas o si tú la compartes, y es la siguiente. Con toda esta controversia que se está formando entre partidos progresistas de la izquierda sobre la ley del sí es sí, yo pienso que esto es algo artificial, algo buscado a propósito, la confrontación, porque como las encuestas parece que les dan negativas, porque por una parte los votantes moderados o los votantes más racionales del PSOE se están pasando al Partido Popular o a posiciones más centristas, y por otra parte Podemos parece que está como diluido dentro del grupo del gobierno, dentro del Partido Socialista, pues posiblemente de acuerdo entre ellos, pienso que están intentando marcar su identidad. Es decir, el Partido Socialista, con la oposición a esta ley y la reforma de esta ley que ellos mismos elogiaron y promovieron, hicieron que se aprobase hace pocos meses, intentan evitar la fuga de voto por parecer demasiado radicales hacia posiciones centristas, y por otra parte Podemos pues intenta marcar territorio y posicionarse como la única alternativa realmente, entre comillas, progresista y defensora de los derechos de la mujer, para conservar su identidad y preservar también la fuga de votos que estaban teniendo, porque cada vez tienen menos seguidores. En definitiva, creo que esto es una polémica artificialmente creada en beneficio propio por estos sectores. Bueno, pues sin nada más, una nueva felicitación por tus programas, que sigo asiduamente, y que sigas en ello, que nos das grandes momentos de instrucción y deleite a todos los que te escuchamos. Un abrazo, Fernando. Sinceramente, Ricardo, no creo que hayan buscado la confrontación. Creo que se la han encontrado y ahora, eso sí, tratan de sacar partido de ella. Al PSOE, la ley del solo sí es sí le ha hecho daño, porque aunque ahora renieguen de ella, en su momento la halagaron. Podrían haberla parado en noviembre, pero no lo hicieron. Seguramente porque creían que no iban a rebajarse tantas penas. Se lo habían dicho, eso sí, pero es que les daba un poco igual. Informes llegan muchos al gobierno y a las cámaras, y la mayor parte de ellos no se los lee nadie, o se los lee uno que ni pincha ni corta. Mira, el día tiene 24 horas, para nosotros y para los políticos, y la cantidad de problemas que esta gente tiene para mantenerse en el poder o en el cargo o agarrar el escaño supera con mucho lo que se puede hacer en 24 horas. Se tiende a pensar que los políticos están continuamente pensando en leyes, en política, en cómo hacer esto o aquello, pero no es así. El 95% del tiempo un político, me da igual que sea diputado, alcalde o presidente del gobierno, está dedicado a la intriga, al navajeo y a vigilar que nadie le quite de ahí. Por nadie hay que entender a alguien del partido, a un compañero de partido, no tanto la oposición, ¿eh? Se pasan el día hablando por teléfono, metidos en grupos de WhatsApp, desollándose los unos a los otros. Lo poco que les queda lo dedican a comer y a cenar fuera de casa, en conciliábulos en los que básicamente se conspira. Bien, eso es la política por dentro. Si lo ves así, entiendes cómo aprueban leyes que no se han leído y que desconocen sus consecuencias. Lo del sí es un ejemplo claro. Y no solo por la parte del PSOE, también de Podemos, también de diputados de otros partidos. Lo vimos con Ana Oramas, de Coalición Canaria, que tuvo el otro día que pedir perdón en el Congreso. ¿Se leyó Ana Oramas la ley? Obviamente no. ¿Leyó los informes del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial? Tampoco. ¿Pidió? No voy a decir que se lo tiene que leer ella. ¿Pidió a alguien, alguno de los muchos asesores que tienen los grupos parlamentarios en el Congreso, que lo hiciese? No, tampoco. Entonces, ¿por qué votó que sí? Pues porque le dijeron que sí, que era feminista y que a eso no se podían oponer. Lo mismo debió suceder con el resto de partidos. Bueno, todos, con la excepción de Vox y del Partido Popular, que votaron a favor de la ley del solo sí es sí, no lo olvidemos.
Bueno, voy más lejos. Seguramente muchos de esos diputados votaron a favor solo por no alinearse con el Partido Popular y Vox. No importaba tanto la ley en sí misma como sus propios cálculos políticos y evitar ser señalado. Esta vez ha sucedido algo que podríamos calificar casi de mágico, de milagroso. Y es que quienes han sido señalados, pues han sido quienes votaron a favor, por no leerse la ley ni los informes preceptivos que la acompañaron. Mira, hace muchos años, cuando se celebró el referéndum de la Constitución Europea, estoy hablando del año 2005, recuerdo una conversación que tuve con un diputado del Partido Popular en el que le expliqué que la Constitución que habían elaborado era tremendamente intervencionista y que no tenía muchas cosas loables. Bien, pues él me escuchó, me dijo que sí, que seguramente tenía razón, pero que el Partido Popular no podía decir que no a Europa. Así, tal cual, esa fue su respuesta. Luego, el resultado, pues que se pusieron a favor de la Constitución Europea, tanto en las Cortes como luego posteriormente en el referéndum. Bien, eso sucede con todo. Cuando os digo aquí, os repito una y otra vez que los políticos, por regla general, son gentuza de la peor especie, no me invento nada, me ciño a los hechos. No es un adjetivo calificativo lo de gentuza de la peor especie, es un adjetivo descriptivo. Así que, Ricardo, dudo mucho que esto estuviera pensado. Los políticos no piensan a 3 o 4 meses vista, piensan a un día vista, bueno, y eso en el mejor de los casos. Esta polémica les ha hecho daño a los dos partidos que pusieron en marcha la ley. Ya verás cómo durante las próximas elecciones el número de rebajas de pena y de excarcelados sale una y otra vez. Vamos, que en cierta medida ha sido todo un regalo para el Partido Popular y Vox. Bien, seguimos con Nacho, que vuelve con el tema este de la enfermera. La chica esta gaditana que se quejaba por tener que sacarse el C1 de catalán y más concretamente nos quiere hablar de la cuestión de las lenguas cooficiales. Saludos a todos los contraescuchas de uno y otro lado del Atlántico y a ti, Fernando. Y hoy me gustaría dar mi opinión sobre el tema de la enfermera que ha sido acosada en Cataluña y coaccionada y que se ha visto obligada poco más o menos a encerrarse en su casa y eliminar todas sus redes sociales. Y me gustaría tratar el tema desde dos puntos de vista. Uno desde el tema de la lengua y otro desde el tema que mencioné en mis anteriores audios sobre a qué conducen las ideologías que son intrínsecamente negativas, que se han demostrado como negativas. En este caso voy a empezar por el tema de la lengua diciendo que yo en mi caso personal soy gallego, hablo gallego y tengo orígenes vascos. Por desgracia no domino la lengua vasca, no tengo más que conocimiento de unas pocas palabras, pero voy a dar mi opinión personal y a nivel político lo que está establecido en el país, en España. A nivel político, la ley pone en la Constitución, en el artículo 3.1, que el castellano es la lengua oficial del Estado y que todos los españoles están obligados a conocerla, tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. El deber de conocerla y el derecho a usarla. Las lenguas autonómicas simplemente se establece la cooficialidad. Así que esta chica puede perfectamente, y creo que está en su derecho, a negarse a aprender catalán, euskera, gallego, aranés, leonés, bable o cualquier otra cosa que se les ocurra, porque solo está establecido el español como obligación en la Constitución. Y no estoy de acuerdo en eso contigo, Fernando, de que tenga que... Bueno, me has dicho que debería, yo creo que no tiene por qué, que debe de ser voluntario. Así que desde un punto de vista liberal, yo considero que debe de ser una decisión liberal. De hecho, yo cambiaría el artículo de la Constitución y pondría que no, que, como en Estados Unidos, que no hay lengua oficial, que cada uno hable lo que le parezca. Y como si quieres hablar polaco, si te entiendes con el vecino, perfecto. Que cada uno hable el idioma que le parezca en su región, dentro de España, que hablen el idioma que les apetezca más. Me da igual el idioma que sea. Yo he estado por experiencia en Cataluña, me encanta Cataluña, me gusta también el catalán, como suena, pero entiendo que no hay obligación de por qué aprenderlo. Yo, de hecho, no lo hablaba cuando he estado viviendo en Cataluña, lo que sí es que les entiendo bastante bien, alguna palabra se me puede escapar, y la comunicación no se estropeaba porque me hablaran en catalán. De hecho, les decía que no había problema, que siguieran hablando en catalán, yo les iba a contestar en español porque no sé catalán. Pero de ahí a obligarme a hablar en catalán, pues probablemente no, porque quizás personalmente prefería estudiar francés, porque cualquier idioma requiere un esfuerzo. Si hubiera estado más tiempo en Cataluña, que hubiera terminado hablando catalán, pues no lo sé, depende de mi entorno también y de las ganas que hubiera tenido. Desde luego, si me obligan, probablemente nunca lo aprendería. Cuando fuerzas a alguien es lo peor que puedes hacer. Pero vamos, desde un punto de vista liberal, creo que no debería haber lengua oficial en ningún sitio. Eso es mi opinión. Y ahora, al hilo de lo que dije en mis anteriores audios sobre las ideas fascistas o
comunistas de extrema izquierda, de extrema derecha, o nacionalsocialistas o nacionalistas, como quiera. En este caso es un buen ejemplo el caso del nacionalismo en Cataluña. Se ha permitido, todo es legal. La Generalitat está un partido gobernando nacionalista, una agrupación de nacionalistas. Hay unas políticas nacionalistas, pero los resultados son estos. Es que se coacciona a una parte de la población, se la persigue y se coarta su libertad de poderse expresar en español y de no tener que, por imperativo legal, iba a decir entre comillas, tener que aprender otra lengua que no desea aprender. Así que el problema de permitir estas ideologías es que al final tienen sus consecuencias negativas. Con ello no estoy diciendo que se tengan que prohibir los partidos nacionalistas. Creo que, como estoy de acuerdo con lo que comentaste, Fernando, que se debe de permitir cualquier ideología, pero hay que estar muy vigilantes y hacer mucha educación, porque este es el resultado. A esta chica la han marcado, la están cancelando y la perseguirán por el hecho de haber hecho el comentario de que le indignaba tener que aprender catalán por imperativo legal. Desde el punto de vista liberal, Nacho, no debería haber lenguas oficiales. En España tenemos una oficial para el Estado, que además lo dice claramente la Constitución, como bien has dicho, que es el castellano, y luego lenguas cooficiales en varias comunidades autónomas. En el caso de Cataluña, el uso de la lengua catalana se regula en el mismo Estatuto de Autonomía. Me he ido a buscarlo y me lo he descargado a la página de la Generalidad. El artículo 6 de este estatuto está dedicado en exclusiva a la lengua. Te lo leo, lo tengo delante, ¿eh? Bien, artículo 6, la lengua propia y las lenguas oficiales. La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y preferente en las administraciones públicas y los medios de comunicación públicos de Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza. Punto número 1. Punto número 2. El catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, que es la lengua oficial del Estado español. Todas las personas tienen derecho a utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber de conocerlas. Ahí los poderes públicos de Cataluña deben establecer las medidas necesarias para facilitar el ejercicio de estos derechos y el cumplimiento de este deber. Luego continúa con otros puntos. La Generalidad y el Estado deben emprender las acciones necesarias para el reconocimiento de la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Eso lo dice el tercero. El cuarto dice que la Generalidad debe proponer la comunicación y cooperación con las demás comunidades y los demás territorios que comparten patrimonio lingüístico con Cataluña. Y el último habla del aranés. Mira, la lengua occitana, denominada aranés en Arán, es la lengua propia de este territorio y es oficial en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por el presente estatuto y las leyes de normalización lingüística. Bien, esto es lo que da de sí el artículo 6. Como ves, el punto número 2 establece la obligatoriedad de conocer la lengua catalana. De cualquier manera, si te fijas, la Constitución habla de que el castellano es la lengua oficial del Estado. Pero bueno, ni tú, ni yo, ni esta chica somos Estado. Lo único que exige es que la aprendamos en el caso de que la desconociésemos. Tenemos el derecho y el deber de hablarla. Lo mismo que el estatuto con el catalán, como puedes ver. Respecto a si se puede exigir el conocimiento del catalán para un trabajo, pues naturalmente que se puede. Y no solo en Cataluña, sino allá donde el empleador lo exija. Ya si quiero trabajar en la librería Blanquerna, que está en la calle de Alcalá, seguramente me lo exijan, el catalán, quiero decir. Bueno, pues algo normal, teniendo en cuenta que esta librería está especializada en literatura catalana. Poco voy a poder yo recomendar libros escritos en catalán si ni siquiera hablo la lengua. En las empresas es habitual que para ciertos puestos exijan el dominio del inglés, como bien sabes. En el sector turístico pedir idiomas es de lo más normal. En un tour operador o un hotel que trabaje mucho con alemanes, pues es lógico y deseable además que exijan el alemán a sus empleados, al menos en los que están de cara al público. Vaya a ser pues que el recepcionista no sepa hablar alemán cuando el 90% de los clientes son alemanes. Pues no sería plan, vamos. Pues con esto de la enfermera es lo mismo. Si vas a atender a pacientes que hablan catalán, el empleador está en su derecho a exigírtelo en las pruebas de acceso. Nada más. Si no quieres aprenderlo, también estás en tu derecho, pero no te han pedido nada ilegal. Otra cosa distinta, que es de lo que hablaba aquí la semana pasada, es la campaña que montaron los nacionalistas a esta mujer. Eso sí que fue vergonzoso. Ella es perfectamente libre de quejarse y ello no tiene que ser motivo para una campaña de destrucción personal como la que le dispensaron. Bien, vamos ahora con Luis, que está en Italia y que nos habla de Elie Schlein y Giorgia Meloni. Oye, muy buen programa de Luca y tuyo. Ha estado muy interesante ver la comparación de Meloni con Schlein. Lo que, siendo un español que vive en Italia, puedo decir que la tal Schlein no la conoce nadie, como habéis dicho vosotros, más allá de Bolonia.
es una hippie de manual, y una de las pocas cosas que me han dicho cerca en el trabajo es que no es más que una niña rica. Y no hablo de gente de derecha, sino hablo de gente tirando a izquierdas, y la verdad es que la gente ni la conoce, y los pocos que la conocen no la ponen muy bien. En cambio, como también habéis dicho bien, lo de Meloni es completamente cierto. La gente se ha quedado bastante sorprendida en el sentido de cómo está haciendo las cosas. Lo está haciendo, a mi modo de ver, bastante bien. Tirando muy bien, o sea, económicamente hablando. Por supuesto que tendrá sus errores y sus cosas equivocadas, pero las empresas están saliendo mejor de lo que se pensaba la gente. Gracias a estos 3 meses se está salvando un poco, pero hay un proyecto que lo ha parado, que es el por ahora, que es el tema del superbonus y el 110%, que es el reestructurar la casa con fondos de la Unión Europea, pero al 100% del valor. Tú simplemente pones un adelanto y después te devuelven a través de créditos de impuestos el total, ¿no? Un poquitín más para que se lleve un beneficio el que te hace la obra. Respecto al resto de cosas, puedo decir que no veo críticas hacia esa señora. La gente de izquierdas, muy de izquierdas, no dice nada, está callada porque sabe que no ha cometido por ahora graves errores. Y de Schlein, o sea, solamente dicen que es una niña rica, los pocos que la conocen. Nada más. No es más que una hippie, además de Bolonia, y ya está. No tiene nada más. Pero como están todas las socialdemocracias en toda Europa, son partidos que están perdidos porque no saben lo que quieren. Son partidos que intentan agarrar todo, tipo PNV, y oye, tirar a ver si sacan algo. Está mal, pues les está pasando como al pasado que en Grecia, aparte de que han hecho una gestión de pena. Sí, Renzi se montó su propio partido, pero en el fondo el PD, por suerte, está muerto en Italia, por suerte. Hay cosas mejores de izquierda aquí en Italia, bastante más lógica, bastante más abierta. También en cuanto a temas económicos. Y son esto lo que quería decir. Nada, habéis hecho un gran programa, me ha gustado muchísimo, y nada, habéis reflejado el sentir de la gente aquí en Italia, y tanto de una persona como de la otra. Es que lo habéis clavado completamente. Nada, un saludo. Pues nada, Luis, muchas gracias. Es pronto todavía para saber cómo va a ir el gobierno de Meloni. Lleva poco más de 100 días y le quedan más de 5 años por delante. No, algo menos de 5 años por delante. Vamos, casi toda la legislatura. En 5 años pueden pasar muchas cosas, y más en un país tan inestable como Italia. Respecto a Schlein, pues lo mismo. Acaba de llegar y es una incógnita si podrá, por un lado, recuperar el espacio perdido frente al movimiento 5 estrellas, y por otro, pasar al ataque y convertirse en una alternativa a Giorgia Meloni. En fin, ya veremos lo que pasa. Bien, vamos ahora con Pizarro y terminamos ya, que nos habla pues de esto mismo, de Giorgia Meloni y Elia Schlein. En Italia hay infinidad de problemas, pero son la deuda y la productividad los que han conseguido que su población sea más pobre que hace 40 años. La solución a este drama excede las actitudes de Georgina y de Eleodora, por lo que su batalla por la popularidad y finalmente el triunfo electoral, siendo seguramente de interés para los italianos, desde fuera resulta intrascendente. Gracias Luca y Fernando por tan amena conversación. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 13 de marzo, mañana 14, y estaré de regreso. Hasta mañana.